En Cuba, salieron a las calles a hacer una pregunta que generó algunas respuestas realmente sorprendentes. ¿Qué es el lavado de cerebro? ¿Qué es el lavado de cerebro? ¿Qué tú entiendes por lavado de cerebro? Bueno, debe ser cuando manipulan a una persona y... no sé, no tengo idea. Supongo ¿Se aplica en Cuba el lavado de cerebro? Sí, creo que sí. ¿Qué es el lavado de cerebro? El lavado de cerebro es donde, bueno, no sé cómo explicarte, pero es algo más o menos donde en el hospital hacen para que uno tenga más conciencia, tenga más memoria. ¿Qué es el lavado de cerebro? Ay, el lavado de cerebro. Para mí, que te quiten todo de la mente. ¿Qué es el lavado de cerebro? El lavado de cerebro es algo como que otra persona hable contigo y te inmiscuya en tu cerebro otras cosas que no es así. ¿Se aplica en Cuba el lavado de cerebro? Puede ser. Da un poco de miedo lo que piensan es el lavado de cerebro en algunos casos. Le quiero decir bienvenidas a nuestras invitadas. La señora Idolidia Arias es profesora de español, de literatura. Durante más de 20 años ha estado frente a clases en las que no hay lavado de cerebro. Su hijo cursó la primaria en Cuba y ya hablaremos del impacto que puede haber tenido eso. Un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches. Saharis Fernández es una formidable actriz, es una comediante que trabaja con nosotros aquí en América TV. Ustedes la ven muchas veces en TN3. Nosotros también tenemos el gusto de conversar con ella en los pasillos y admirar su inteligencia. Gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable. La doctora Patricia Jagerman es psicóloga clínica. Es un gusto decirle bienvenida porque nos va a ayudar a interpretar el impacto que tiene el adoctrinamiento en mentes tan tiernas. Buenas noches. Buenas noches. Arranco contándoles algo que tiene que ver con lo que significa, primero, el vivirlo. ¿Qué pasó? ¿Yo? Tú. Bueno, mira, yo tuve la suerte de escaparme bastante de eso. Como lo mío era hacer cómica. A mí me cogían para hacer cosas cómicas en los matutinos y eso. Pero sí veía muchísimo cómo se hacían y todavía se hacen actividades políticas, cuando viene una visita a la escuela. Casi siempre se utiliza a los niños que son más aventajados, o sea, que son más inteligentes, que tienen más poder de memorizar cosas, porque evidentemente ningún niño, por muy aventajado que sea, tiene ese tipo de análisis políticos o de cosas tan consistentes para la vida como que en otro país no hay, y aquí sí hay, sin ni siquiera haber tenido el poder de experimentar. Ahora, ayúdame con esto. Por lo que dices, sí, son los más inteligentes. ¿Se veía que, por ejemplo, estuviera este contraste entre lo que decían cuando estaban en público y después cuando estaban en los pasillos y no estaban los maestros cerca? Nada de hablar de adoctrinamiento. El problema es que en Cuba, como se tiene miedo a expresarse, o sea, los papás se cuidan. Por lo menos en mi época de la primaria, los papás se cuidaban mucho de expresarse delante de los niños. Porque los niños hablan lo que oyen en la casa. Ningún niño tiene poder para decir, esto está bien, esto está mal, mi país políticamente me da este beneficio y otros no me los da. Son análisis que ningún niño de 7, ni 8, ni 9, ni 10 años creo que puede llegar a ese tipo de análisis. No tiene nada vivido tampoco como para comparar de esa manera. En un instante quiero investigar con nuestra psicóloga que piensa de eso, pero primero a la madre de alguien que tuvo que pasar por ese proceso. Que pasé 2 veces como profesora y como madre, sí. Y cuéntamelo desde los dos ángulos. Es muy difícil porque el niño no escapa a esa realidad, como ella explicaba, y entonces el padre en la casa también le dice al niño, no te salgas de ese guión. Y entonces el niño comienza a vivir una vida donde la doblez lo marca para siempre. Ellos no piensan así, pero lo dicen así porque saben que la maestra se puede disgustar, que los padres lo pueden reprender porque no lo hizo de esa manera. Y entonces esto va deformando al niño y uno crece convertido en una persona que usa perennemente la máscara, la simulación. ¿Le duele lo que tuvo que hacer usted? Sí, es difícil porque los hijos le preguntan a uno y uno tiene que decirle la verdad. Y entonces la situación es muy difícil de manejar cuando tú le tienes que decir a tu hijo, te lo dicen en la escuela, pero en la vida real no es así.
Es muy difícil y en realidad no todos los padres lo pueden enfrentar, porque no todos los padres tienen la visión un poco más allá. Son 54 años. Claro. No sé, o sea, que ya los niños, ella, que puede ser mi hija, pero yo nací y me fui educando en ese sistema. Yo viví con los maestros que me fueron enseñando la doctrina. Claro. Y después la tuve que transmitir. Claro. ¿Y es con prosa o es con música, por ejemplo? Pasa por mi escuela, ahí siempre me va a ver, saludando la bandera, viendo un deber. Cuando llego a mi casa, pregunto a mi mamá, niña mía ya que estudia, ¿qué carrera va a hacer? Madre mía, por completa, guerrillera de Fidel, 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 Fidel. Aparte, es ¡Qué que no sé, horror! Es que los niños en esa es la Cuba realidad. crecen sin saber y sin entender lo que están hablando. Claro. Los enseñan a reproducir sin pensar. Claro. Es que ya no es un lavado del cerebro, sino que el niño es como una esponja. Exacto. No tiene nada primero y esto es lo que le enseñan. Con esto, el niño aprende a ver su mundo. El niño aprende a entender que es un país, que es una escuela, que es un adulto, que son unos compañeros, en función de estos valores que les enseñan. No les tienen que borrar para ponerle información nueva, sino que ellos crecen con esto como su única realidad. Si la esponja que está tan tierna en esa etapa inicial de la vida absorbe material que es tan negativo, tan devastador para lo que es funcionar en un mundo en el que no exista esta estructura dictatorial, ¿cómo se sale de eso? ¿Qué tan fácil es para, ya no ahora la criatura de 7, 8 años, el adolescente y para las madres y los padres sacarlos de eso? Para sacarlos de eso hay que mostrarles otro mundo, porque esa es su única realidad y lo único que conocen. ¿Cómo lo van a cuestionar? Además, un sistema en donde no aprendes a cuestionar, no aprendes a preguntar, ¿no? Más bien, lo que estabas diciendo es más bien ni siquiera los padres los ayudan a cuestionar. No es como nuestro sistema acá donde los muchachos están todo el tiempo cuestionando a los profesores, cuestionando a los adultos. Entonces, al sacarlos tienen que aprender a cuestionar, o cuando ven la realidad fuera, a lo mejor con las vías sociales, con los medios. ¿A qué edad piensas tú que comenzaste a notar la diferencia entre esto que nos estás haciendo repetir es lamentable? Siempre. ¿Siempre? A ver, ella es psicóloga. Yo siempre, mi mamá me llevó a psicóloga cuando niña porque yo hablé con 5 meses y le dijeron que era una niña como precoz. Y entonces yo me daba cuenta de las cosas. Y además... ¿A los 5 meses hablaste? Dije, mamá, agua. Y entonces, yo como que siempre me di cuenta de las cosas. Además, yo fui una niña que ahorita mismo te lo estaba diciendo, que hice educación física con colegiales que pesaban 20 libras. Y yo pesaba 40. Veía que habían cosas que no, pero además... uno, cuando vas a ser actriz o lo que vayas a hacer cuando crezcas, eso nace contigo. Los actores tenemos el poder de interpretar. O sea, cuando yo me ponía a interpretar lo que nos ponían a decir, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no entendía nada. Y yo oía a mi mamá hablando bajito, porque los papás se esconden, pero los niños todos escuchamos. Claro. Por supuesto. Y pregunto, si ponías 10 niños ahí al lado tuyo de los que eran tus compañeritos, tus compañeritas, ¿cuántos crees que estaban en esa situación? ¿Cuántos crees que tenían el cerebro lavado, por decirlo de esa manera rústica? Bueno, yo creo que en Cuba ni se lava el cerebro ya. Yo creo que en Cuba lo que tiene es miedo a la gente. Y está simplemente acostumbrado a lo que decía ella. Esto es así porque es así. No hay opción. O sea, todos los niños sabían lo mismo. Que sabía yo, pero había que callarse. El almuerzo estaba malo, teníamos hambre, teníamos sed, los libros estaban rotos. Pero ¿dónde vas a ir? ¿En qué escuela hay mejor libro? ¿Hay mejor comida? ¿Cómo puedes atreverte a comparar algo? Alternativas. ¿Cómo llegas a la casa y le dice la maestra a tu mamá, tu hija dijo tal cosa, tu mamá te mata en la casa? Un lugar donde los educan para que digan cosas como estas. Seremos como Che es una promesa, es un juramento para todos los niños cubanos y es en verdad un honor poder ser como esta figura. Un hombre que en estos momentos estaría dando su vida, si fuera necesario, para que Cuba fuera libre del bloqueo. Era prácticamente 1000 hombres. Al volver les quiero poner frente a ustedes dos formas de visualizar este proceso con dos criaturas.
y en un caso, no se sorprendan, van a encontrar lo llamado una pionerita opositora, para que vean cómo se pueden manipular las cosas. Este es un breve ejemplo. En Cuba existe una revolución socialista, pero ¿qué más terrorismo que esta revolución socialista? Este programa es presentado por Saudis Toyota. Puntos muy interesantes que escuché hace instantes. Señora Darias, ¿es lo mismo para un niño o una niña ser alumno en, por ejemplo, La Habana o en Ciego de Ávila? Sí, eso hablaba y que le decía a Saharis que no es lo mismo vivir en la capital, donde tu universo cultural es un poco más amplio y donde, independientemente de que los padres siempre simulan y buscan la simulación, el niño tiene mayores vivencias que un niño que vive en el Escambray, digamos Ibacoa, una zona del Escambray, en el centro del Escambray donde yo trabajé mucho tiempo, donde tuve alumnos de diferentes edades, que el universo cultural de ellos es muy reducido, muy pobre. El de sus padres también. Sus padres proceden de ese mundo donde ellos no tuvieron otra opción, no conocieron otras realidades. Y además es un lugar donde el maestro es como algo sagrado. O sea, la palabra del maestro es la palabra que todo el mundo respeta. Y el maestro es la persona que está obedeciendo a un objetivo de la enseñanza, que es contribuir a la formación marxista-leninista de los educandos, contribuir a engrandecer los logros de la revolución y del partido, como objetivo de la asignatura. Y Saharis decía una cosa fascinante en términos de lo que representa, que aquí en Estados Unidos tenemos 57.000 cosas para comparar. Tenemos un mundo completamente abierto en términos de información, pero si nuestro mundo es muy restringido... Exactamente. O sea, si yo lo estaba diciendo, si yo veo que todos vivimos en Bohío y tenemos lo mismo, para nosotros es normal y crecemos con eso. Pero además, si los medios de comunicación y de información solo nos muestran la parte mala de los otros lugares del mundo, pues nosotros decimos, Dios, lo que tengo es... Vaya, el paraíso es lo que tengo. Que yo pienso o sea, no sé actualmente porque sé que eso ha decaído muchísimo, pero yo tuve la suerte de tener muy buenos maestros que lo hacían por amor. O sea, para mí ser médico y maestro es algo totalmente vocacional, por amor, hay que hacerlo por amor. Y yo tuve muy buenos maestros y me enseñaron súper bien. Pero ya te digo, esta parte política y que los mismos maestros te están diciendo todo el tiempo, en escuelas de otro país, si tú no tienes dinero, tú no vas a la escuela, si tú no tienes dinero, tú no tienes zapatos. Yo decía, Dios mío, los colegiales estos pesan, pero no estoy descalza. Claro. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a compartir con ustedes lo que dice una pionera de las tradicionales, de las adoctrinadas por el sistema, y le quiero pedir ayuda a la doctora Jagerman para que me diga cómo trataría a alguien que llegara en estas circunstancias a Estados Unidos, por ejemplo. Escuchemos. En estos 55 años, los pioneros cubanos no solo tenemos el privilegio de tener escuelas y maestros que nos enseñan y que nos educan, sino que tenemos a nuestro alcance los programas de la revolución, computadoras, televisores, videos que elevan nuestra cultura general integral. Pero nuestro deber fundamental es ser mejores estudiantes, aprender cada día más. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, Raúl. Y para concluir le diré que estamos estudiando mucho y seremos mejores cada día, como usted nos ha pedido. ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la patria! ¡Gloria! ¡Pioneros por el comunismo! ¡Seremos como el Che! Gracias. Hacemos esto con todo respeto para esa niña, que por supuesto no tiene la culpa de lo que está viviendo, pero si el equivalente a una niña como ella fuera traída por sus padres para que usted la ayudara, ¿qué se hace? Bueno, una niña sí se nota que tiene muchas fortalezas, o sea, uno se enfocaría mucho en todos los dotes que ella tiene. Esa niña puede ser un líder, esa niña puede hablar, y sería un proceso de aculturación, en donde se toma qué valor tiene lo que ella trae y cómo se adapta lo que ella trae a nuestra cultura. Un proceso de entender cómo funcionan las cosas acá, cómo es diferente el valor de la democracia acá y cómo integrarla a ella dentro de este nuevo funcionamiento, sin
sin denigrar tampoco. Eso le iba a preguntar. No se le dice ¿Quién es ella? qué espantoso esto que estás haciendo, sino tal vez gradualmente se la lleva a que pueda comparar. Eso funciona ya. Claro. De alguna forma eso funciona ya. Ella acá va a poder elegir. Acá ella sí va a poder ver y va a poder comparar y va a poder hablar con otra gente y va a poder crear su propia opinión, que a lo mejor no tiene la oportunidad ya. Exacto. Es así. Yo estaba viéndolo y la niña se ve que es inteligente, pero además tiene un poder de memorización increíble, porque esas palabras no son de esa niña. ¿Qué edad tendrá? No se puede reflexionar así, de ninguna manera. Pero además, fíjate, si estamos en Cuba, súper... que para ella es un logro que haya televisor y video. Claro. Si le enseñas un iPad, se muere. ¿Verdad? Y entonces, simplemente, esa niña, si viene ahora mismo para este país, se le olvida todo lo que dijo. Porque ella ni siquiera está entendiendo lo que está reproduciendo. Ella va a poder ver otras cosas y va a poder entender. Si viene a esa edad, yo creo que está salvada. Lo único que a mí me preocupa es un tema de las lealtades. Porque a veces las lealtades son como inconscientes y vienen por dentro, ¿no? La lealtad a tus maestros, la lealtad al sistema. Y a veces uno puede querer otra cosa, pero en el fondo, yo he hablado con gente que tienen en el fondo ese apego con su sistema de antes, Claro, ¿no? claro. O con su tierra. Vamos a ver una travesura. No la hicimos nosotros, así la encontramos en esas maravillosas corrientes que existen en la internet. Y esta es una pionerita que está haciendo un discurso, pero nosotros creemos que es con doblaje la travesura. Hay quienes nos han dicho, no, eso está editado. Como sea el resultado, han transformado a una pionerita que hablaba casi igual a la que vimos anteriormente en una pionera disidente, tremenda opositora. Vean. En Cuba existe una revolución socialista, pero ¿qué más terrorismo que esta revolución socialista? Este sí es un ejemplo de aterrorizar a un pueblo, un país pobre y sin recursos. Señor presidente, comandante en jefe, usted no se ha puesto a pensar en el hambre, la miseria, la desolación y la pobreza que dejará en Cuba. No le dé pena. Cada día que pasa aumenta más el número de víctimas de la población cubana. No le dé pena. Siendo el presidente de Cuba, en Cuba existe el hambre, la miseria y la pobreza. Pues piénselo, criminal. ¿Por qué no dedica los recursos que emplea ahora en armas para matar, en construir escuelas y obras de cultura? Gritemos desde esta tribuna más fuerte que nunca. ¡Libertad para todos los cubanos! ¡Abajo el terrorismo! ¡Abajo el comandante en jefe! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo los comandantes de la revolución! ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Bravo! Ay, qué Genial, bonito. eso es un poco de, vamos a decir, darles una cucharada de su propia sopa a los adoctrinadores, ¿verdad? Cómo se puede transformar algo, en este caso en un mensaje súper defensor de las libertades. ¿Cuándo se logra zafar de lo que significa ese mundo, Idolidia? Cuéntenos. Es difícil y no todos se zafan, pero al final la gente va entendiendo que el mundo es otro, que la realidad es otra y que el camino que hay que tomar es otro. Y te lo digo desde la experiencia personal y desde lo que hemos dejado en Cuba, desde mis compañeros de estudios que nacieron, que son de mi generación, que ya llevamos más de 50 años, y nuestros hijos y nuestros nietos. Hay un momento en que el hombre se da cuenta de que lo vivido ha sido falso. Lo que es difícil es el momento en que se desprenden del miedo, pero se desprenden, y cuando se desprenden no hay otra opción y no hay otro camino, y lo he visto y lo he vivido en mis etapas de profesora, que llegaba el momento que el adolescente descubría que la mentira era aquella y te lo decían con tremendo valor.
Y entonces es el momento en que el profesor tiene que decir, yo soy profesor, como los profesores que ella quiso y que ella entendió que eran buenos, y decir, tú tienes la razón y el camino es así. Tengo que hacer una pausa, dejo una pregunta planteada para que me la conteste al regresar. ¿Logró desprenderse del miedo y cuándo, si eso ocurrió, de que su hijo no pudiera zafarse de lo que fue el mecanismo del sistema? No me lo conteste, ya regresamos.